Bienvenidos a Un Momento de Gracia, un programa de Iglesia Gracia Divina, con el pastor Raúl Parada. Vamos a abrir la Biblia en Segunda de Samuel, capítulo número 12, y le voy a pedir que se ponga de pie para que haga ejercicio, hermano, y luego se sienta. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí en el capítulo número 12 vamos a leer la palabra en el versículo número 12 y vamos a leer el versículo 16. Recuerden, hermanos, que está en el Antiguo Testamento este libro, después de Génesis, Éxodo, Levíticos, Número, Deuteronomios. Ahí va a estar Josué, Jueces, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, y ahí lo encuentra rápido. Amén. Si usted tiene un teléfono, hermano, por favor apáguelo para que no lo interrumpan. ¿Vea? No se desconcentre viendo textos, revisando el correo, sino que concéntrese en la palabra de Dios esta tarde. Amén. ¿Están listos, hermanos? Segunda de Samuel, capítulo número 12, y el versículo que leemos es el 16. La palabra de Dios dice, entonces, ¿lo tienen, hermanos? Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró, y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos le respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron a sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, cada vez que finaliza un año, no sé si por costumbre o por qué razón, la mayoría de personas hacemos una reflexión de lo que hemos vivido. Y quizás nos proponemos tener un mejor año. ¿Cuántos quieren realmente tener un mejor año este 2016? ¿De verdad ustedes quieren vivir mejor este 2016, hermanos? ¿Cuántos de verdad desean que este año sea mejor que el que ha pasado? En todo sentido. La palabra de Dios dice que
debemos de prosperar en todo, así como prospera nuestra alma. Es decir, cuando una persona prospera espiritualmente, se va a ver en el progreso que se tiene en todo lo que se hace. No puede una persona estar progresando espiritualmente si no está progresando en lo que es y en lo que hace. Entonces, creo yo, hermanos, que no hay mejor manera de empezar el año que orando y ayunando. ¿Cuántos dicen amén? No los veo muy convencidos. A lo mejor no están ayunando ustedes, ¿verdad? ¿Qué comieron hoy en la mañana? Frijoles. Está bien, se pueden los frijoles, están buenos. Un plátano, pero frito, ¿verdad? ¿Cuántos de verdad están buscando a Dios en ayuno y oración, hermanos? Este es nuestro día ¿número qué, hermanos? Número 7 del ayuno, ¿no? Bueno, no sé cuándo lo empezaron, hermano, pero yo llevo 8, ¿verdad? No sé cuánto lleva usted. Ya me di cuenta que el pantalón, hermanos, va bajando, ¿verdad? Va bajando. Pero uno ayuna, hermanos, porque necesita de Dios. ¿Cuántos aquí necesitan de Dios? ¿De verdad ustedes necesitan de Dios? Porque increíble, hay gente que necesita de Dios y no lo busca. Increíble, hay gente que le va mal en la vida y aún con lo malo que le va en la vida no aprende, hermanos, a reflexionar de sus errores y mucho menos a buscarlo. No entiendo por qué. ¿Por qué las personas fracasan y a pesar de que fracasan no se dan cuenta de que es tiempo de volver a Dios, que es tiempo de reflexionar sobre la vida y buscarle? ¿Se acuerdan ustedes cuando la Biblia relata una oportunidad cuando los discípulos de Jesús, hermanos, prácticamente se les criticaba porque ellos no ayunaban? Y entonces Jesús, la respuesta de él fue, bueno, cuando uno está con el esposo no necesita ayunar, ¿verdad? Es decir, él les quería decir, ahorita están conmigo, o sea, aquí están conmigo. Pero llegará el momento donde yo no estaré con ellos, entonces llegará el momento de buscar a través de la oración y el ayuno mi presencia. Cuando una persona desea realmente que las cosas le vayan bien, es necesario buscar a Dios en el ayuno y en la oración. Por eso, esta mañana de domingo, les quiero hablar sobre la importancia del ayuno. No sé qué tan importante es el ayuno para usted. Lo más seguro es que si usted no ha ayunado nunca, ni siquiera sabe qué es el ayuno. Si tiene meses de no ayunar, es que usted le ha dejado de dar importancia al ayuno. Si estamos hablando de ayunar y usted todavía no se ha motivado a ayunar, es que el ayuno no está siendo importante para usted. Pero quiero recordarle que el ayuno es importante. Quiero recordarle, hermanos, la importancia del ayuno. El ayuno es importante porque aumenta nuestra dependencia a Dios para hacer la voluntad de Él. La gente, hermanos, le es difícil hacer la voluntad de Dios porque no depende de Dios. Y cuando uno no depende de Dios, piensa que no necesita de Él. Obviamente nos levantamos, tenemos alimento, tenemos trabajo. Y en este país, hermano, que hasta los que no trabajan les pagan, ¿sí o no? Entonces la gente piensa que no necesita de Dios. Pero realmente aquellos que ayunan aumentan su dependencia de Dios para hacer la voluntad de Él. La gente nunca podrá hacer la voluntad
de Dios cuando nosotros no lo buscamos en ayuno y en oración. Cuando una gente necesita tomar una decisión importante, no la debe de tomar basado en la emoción, ni mucho menos en las circunstancias, sino que la debe de tomar basada en la búsqueda intensa de la voluntad de Dios a través de la palabra, a través del ayuno y a través de la oración. El ayuno, hermanos, nos ayuda a aceptar la voluntad de Dios. ¿Cuántos acá quieren hacer la voluntad de Dios? Sí, pero no me diga que es fácil. A veces Dios nos dice que hagamos algo y simple y sencillamente nosotros no queremos. Y lo único que hacemos es inventar una excusa que a veces la sacamos de la Biblia mal interpretada, o la sacamos en base a nuestras propias conclusiones, pero no en base a que somos obedientes cuando Dios nos dice algo. Hermanos, creo que hacer la voluntad de Dios es algo que a nosotros nos cuesta. Y cuando uno conoce la voluntad de Dios, porque uno quiere hacer la voluntad de Dios, pero a veces uno no sabe cuál es, ¿sí o no? Y uno dice, bueno, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero viene el otro problema. Bueno, ¿cuál es? Y una vez uno conoce la voluntad de Dios, viene otro problema, aceptarla. Porque es la voluntad de Él y no la nuestra. El mismo Jesús dijo, Padre, que se haga tu voluntad en la tierra, así como que, hermanos, en el cielo. El mismo Jesús dijo cuando iba a morir, Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga, que, hermanos, la tuya. Pero Él ya había entendido cuál era la voluntad de Dios. Hemos leído, hermanos, la historia del rey David, donde el rey David, hermanos, se encuentra rogando a Dios por la vida de su hijo. Dice literalmente la Biblia, David rogó a Dios por el niño. David tenía un problema. ¿Cuántos acá tienen problemas, hermanos? Miren lo que hizo David cuando tenía un problema. Cuando David tuvo un problema, él rogó a Dios. Le rogó. Y el problema que tenía era que tenía un hijo enfermo. Y toda la intención de David era, escúcheme bien, aceptar la voluntad de Dios, porque él ya sabía lo que iba a pasar con su hijo. Ya Dios le había dicho que su hijo iba a morir. Él sabía cuál era la voluntad de Dios. Y entonces significa que es válido buscar a Dios, hermanos, para pedirle algo, aun cuando nosotros ya sabemos cuál es su voluntad, pero más que todo no es para que Dios cambie, sino que para que Él nos cambie a nosotros para aceptarla. Si cuánta gente dice, mire, fíjese que yo iba a la iglesia, pero la verdad es que ya no voy. ¿Por qué? Es que yo le pedí a Dios que cambiara a mi esposa y fíjese que no la cambió. Yo iba y ayunaba y oraba y entonces me esforzaba, pero cuando Él no la cambió, entonces yo mejor ya no fui. O yo tenía un hijo enfermo, dice la gente. Y entonces mire, yo le pedí a Dios, le llamé a los hermanos, llamé al pastor, llamaron a todos. ¿Y sabe qué pasó? Al final se murió. Entonces, aceptar la voluntad de Dios no es fácil. Este hombre, hermanos, estaba viviendo una situación espiritual muy grave, pero tan grave que lo inclinó a él a ayunar. Y es donde yo le quiero recalcar la importancia del ayuno. ¿Cómo es posible que algunos de ustedes tengan problemas y problemas serios, y aún con esos problemas serios están tratando de resolver los problemas en sus propias fuerzas, están tratando de encontrar la respuesta con sus propios recursos, y se han olvidado de la importancia del ayuno y de la oración para que sea el Dios de los cielos el que haga algo a favor de su vida? ¿Tiene usted un problema esta mañana? Si usted tiene un problema esta mañana, ¿por qué está tratando de solucionarlo usted? Este hombre, hermano, rogó a Dios. ¿Cuántas veces nosotros queremos que Dios nos haga un milagro? ¿Cuántos quieren que Dios les haga un milagro acá, hermano? De veras. Y cuando ustedes quieren algo, ¿cómo se lo piden a Dios?
son de aquellos que dicen, hermano, venga para acá, ore por mí. O sea, es de aquellos que andan pidiendo que oren por ellos, pero ellos no quieren que, hermanos, orar. Ore por mí, mire que Dios lo escucha más a usted. ¿Cómo que Dios me escucha más a mí? ¿Y cuántos son hijos de Dios acá, hermanos? Y Dios no tiene, no todos somos hijos de Dios, hermanos. ¿Cree que Dios lo puede escuchar a usted, sí o no? ¿Es usted de las personas que andan pidiendo que otros oren por usted porque usted no quiere orar por usted mismo? Y no es malo de que usted le pida a otro que ore, pero pídale a otro que se una a la oración que usted levanta a Dios para que Dios pueda escucharle en oración de ruego y de súplica. Dice la Biblia que rogó a Dios por el niño y ayunó. Diga conmigo, ayunar. Por lo que entendemos, la Biblia dice que David entró y pasó la noche acostado en tierra. ¿Cuántos de acá tienen hijos, hermanos? Yo me recuerdo cuando mi hijo el año pasado estuvo en el hospital, hermano, y yo oraba horas ahí enfrente de él y lloraba y le decía a Dios, ¿cuándo lo vas a sacar de acá? Porque aparentemente tenía un apéndice, lo operaron y a la semana otra vez al hospital. Y entonces yo parecía ser que, ¿dónde estaba Dios? Y empezaba, y cuando lo veía, hermanos, que lloraba él y se ponía incómodo, entonces yo empezaba a clamar, hasta que me quedaba cansado, pero creo que, hermanos, todos nosotros cuando tenemos un problema necesitamos clamar y quizás parecernos un poco a este David, que dice la Biblia que cayó en tierra acostado, pero no crea que estaba dormido, quizás estaba gimiendo, llorando y quizás se quedaba dormido al final, pero de cansado en la presencia de Dios. ¿Qué está esperando usted para orar así como David? Algunos el agua la tienen hasta arriba, hermano, y uno le dice, hermano, ayunemos. Uno le dice, busquemos a Dios, vengan a la oración de ahora a las 9:30, vengan el domingo, vengan el lunes. Lo que estamos tratando de hacer es motivarle a usted para que se dé cuenta el poder que hay en buscar a Dios y la cercanía que hay al estar cerca de Dios. Entonces, cuando ayunamos, aceptamos la voluntad de Dios. Si es que hay cosas que nos cuesta aceptar a nosotros, dígame a quién de nosotros le sería fácil aceptar la muerte de un hijo. Y creo que eso es doloroso porque lo normal es que los hijos entierren ¿a quién, hermanos? A los padres, pero no es normal que el padre entierre ¿a quién? A sus hijos, pero sucede. Y cuando eso sucede es doloroso. Y cuando ese dolor viene, hermano, la única cosa que uno puede pensar es, Señor, ayúdame a poder aceptar tu voluntad. ¿Sabe? Cuando uno ayuna, uno acepta la voluntad de Dios. Es probable que usted esté pidiendo por algo, por alguien, por algo que a lo mejor Dios lo que quiere es que usted lo deje ir porque le quiere dar algo mejor, pero usted está aferrado a algo que no sirve, que le ha amargado la vida, que le ha contaminado, y Dios le quiere dar algo mejor, pero usted lo quiere retener. Y entonces saber cuál es la voluntad de Dios es algo que es muy bueno, y David lo sabía porque el profeta Natán ya le había dicho que su hijo iba a morir. Él ya lo sabía, pero a pesar de que él sabía, él se negaba ¿a qué, hermano? A aceptarlo. Era como una actitud de decir, yo voy a buscar a Dios para ver si Dios así tiene misericordia de mi hijo. Porque David sabía que su hijo iba a morir como consecuencia de ¿qué, hermanos? De su pecado. O sea, no era que Dios era malo, ¿verdad? Como la gente piensa que Dios es bien malo. Y la verdad que muchas de esas cosas que nosotros pensamos de que Dios es malo, la respuesta la encontramos en decisiones que nosotros tomamos ¿en qué, hermanos? En el pasado. Y es simple y sencillamente hacer una investigación de su pasado y ahí encontrará respuesta a las frustraciones de su vida que tuvieron que ver más con decisiones que tomamos sin tomar en cuenta a Dios, que más que Dios fue malo con nosotros al no darnos lo que nosotros deseábamos. Entonces él ayunó
entró y pasó la noche acostado en tierra. Hermano, nosotros podemos pasar la noche pero viendo una movie. ¿Vea cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos han pasado aquí una noche viendo películas? Bueno, ya no solo no hay una, sino que hicieron mentirosos ustedes, mire. Es fácil. Pero pasar clamando a Dios una noche, hermano. Mire, si hasta los discípulos se le dormían a Jesús. Cuando iban a orar, ¿sabe qué terminaban haciendo los discípulos, hermanos? Dormidos. No sé si se dormían porque pensaban que Dios les iba a dar un sueño de revelación, ¿verdad? Por eso que ustedes se duermen algunos, ¿verdad? Quiero que Dios me revele algo en sueño, dice, por eso mejor me voy a dormir. Pero este hombre pasó la noche acostado en tierra. Y dice, y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso ni comió con ellos, ¿qué, hermanos? Pan. Había tanto dolor en su corazón, había tanto deseo, hermanos, de poder humillarse ante Dios por lo que estaba sucediendo, que él no quería comer. Entonces, ¿sabe por qué es importante ayunar? ¿Saben por qué es importante ayunar? Porque el ayuno nos hace humildes. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y ¿qué? Y humilde. Y yo creo que aquí a todos nosotros nos falta humildad, hermano. Muchos de nosotros somos muy altivos, muchos de nosotros somos muy orgullosos, muchos de nosotros somos muy petulantes, o diría yo hasta a veces arrogantes. Y el Señor desea que nosotros seamos más humildes. Y la humildad es algo que se puede lograr fácilmente ayunando. Entonces, cuando la gente es rebelde, cuando la gente es desobediente, cuando la gente, hermano, es insensible, es cuando es importante que la gente sea más buscadora de Dios para hacerse humildes. ¿Cuántos quieren ser aquí humildes, hermanos? Sí, pero eso no va a pasar de la noche a la mañana. Usted no se va a hacer humilde deseando ser humilde. Usted se va a hacer humilde buscando el rostro de Dios. Usted se va a hacer humilde buscando a Cristo. Usted se va a hacer humilde pidiéndole al Espíritu Santo que haga algo en su vida. No solamente para que usted se conecte con Dios, sino para que usted entienda la dependencia que debemos de tener con el Dios creador de los cielos y de la tierra. Entonces, cuando uno ayuna, uno se hace más humilde. Ahora, déjeme decirle la verdad. La Biblia da ejemplos de gente que ayunaba, pero en vez de hacerse humildes se hacían religiosos. Y usted puede encontrar hoy en día gente que es así, que es religiosa, que ora, que ayuna, pero que el ayuno, la religiosidad que tienen no va acompañado con una transformación de sus acciones. Y eso también es peligroso. Jesús se lo decía a los fariseos a cada momento que eran hipócritas. Ya lo hemos estudiado, que hacían oraciones en las esquinas para que lo vieran y ayunaban también para que la gente lo recibiera en sus casas, y ellos se creían espirituales para guiar a los demás, pero nada que ver con ser humildes. De hecho, Isaías le hablaba a la tribu de Judá en el momento que Dios permitió que Nabucodonosor tomara a Israel. Dios también profetizó de que el rey iba a tener la oportunidad de preservar su vida a pesar que Nabucodonosor iba a invadir la ciudad. Y entonces el rey llegó al acuerdo con la gente que tenía esclavos, que nadie que fuera judío iba a poder tener a otro judío como esclavo. Pero la gente lo empezó a hacer. Pero después de que ayunaban y oraban, se dieron cuenta que necesitaban a los esclavos y dijeron, no, los vamos a volver a hacer esclavos de nuevo. Y entonces se la pasaban orando, se la pasaban ayunando, pero se les olvidaba a ellos dejar libre a los esclavos, se les olvidaba a ellos ayudar a los pobres, se les olvidaba a ellos ayudar a los necesitados. Y es muy probable que nosotros podamos hacernos religiosos también, hablar de oración, hablar de ayuno, pero tener odio contra el hermano. ¿Cuántos dicen amén?
Los vamos a cambiar a todos, a ver si así cuando cantamos Yo te amo en el amor del Señor, abraza al otro que tiene la par, que es el que con el que nunca se gusta usted sentarse. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cantamos y los cambiamos o qué dicen? Dice, no, yo no es que no lo quiera, lo que pasa es que no nos llevamos bien, dice. Yo ya intenté, pero es que no se puede. ¿Los cambiamos, hermanos? Ahí atrás tengo el nombre del hermano con el que no se puede hablar. Es más, quizás vino enojado con su esposa, ¿verdad? Lo trajeron a la fuerza, no quería venir, ¿verdad? Y dice que es cristiano. Este hombre se humilló ante Dios. Y dice que al séptimo día murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, versículo 18, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño, ¿qué, hermanos? Estaba afligido. Estaba afligido este hombre. Por eso estaba buscando a Dios. Por eso, hermano, yo quiero motivarlo a que ayune. Si usted no ha ayunado esta semana, puede empezar hoy mismo o mañana. ¿Cuántos dicen amén? El ayuno nos acerca a Dios. David buscó a Dios por 7 días consecutivos. Por 7 días consecutivos. Hermano, yo sé que es difícil buscar a Dios. Usted dice, pastor, ¿usted por qué no hace nada? Y aquí pasa. Bueno, venga un día conmigo a ver si desea trabajar aquí conmigo o regresarse donde está. Yo sé que es difícil buscar a Dios porque trabajamos, tenemos cosas que hacer, la familia. Pero mire, no espere estar viviendo una situación difícil para buscar a Dios en ayuno y oración. Mejor déle importancia al ayuno ahora, para que usted esté fuerte cuando venga el día difícil, para que usted esté espiritualmente capacitado cuando venga la crisis. Y cuando venga la crisis usted no llore, sino que usted glorifique a Dios y pueda decir: Jehová Dios y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aceptar la voluntad de Dios. Yo, hermanos, quiero decirles que Dios desea que le demos importancia a la oración y al ayuno, y que es momento de buscar a Dios. Aquí la iglesia está abierta los domingos a las 9:30. Vengo a orar, nadie lo va a molestar. Cuando uno viene hay un ambiente espiritual acá tremendo, cada quien orando, hermano. Hay una música de fondo, hermano, que la música no es importante, porque lo importante es conectarse con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ayer estuvimos ayunando desde las 5:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Qué bueno para los que vinieron a ayunar, qué malo para los que no vinieron. Qué bueno para los que vinieron a buscar al Señor y a tener intimidad con Él. Y al final, hermanos, no había músicos, no había nada, pero yo sentí la presencia de Dios, porque no es la música la que hace que uno llore, no es la apelación a las emociones, ni el lugar ambientado a eso, sino que lo que hace que uno se conecte con el verdadero Dios es un corazón que trate de conectarse con el Dios real, y entonces el Dios real se manifiesta a sus hijos que verdaderamente lo buscan. Ese Dios real quiere que usted le dé importancia al ayuno. Ese Dios real quiere que usted tome en serio el ayuno. Que aquellos que se van a casar digan: Señor, voy a ayunar para ver si con esta mujer me voy a casar o con este hombre. Señor, voy a estudiar, voy a ver si tú quieres que me vaya a ese colegio donde todos son ateos y son cristianos los que entran y al final se hacen ateos también, o mejor me quedo por acá cerca. Señor, voy a ver si es tu voluntad hacer este trabajo o hacer este trabajo. Yo quiero buscar tu voluntad. Yo estoy orando, hermanos, para multiplicar más reuniones. ¿Cuántos dicen amén? Yo estoy seguro que es la voluntad de Dios, y entonces le pregunto a Dios cómo hacerlo, cómo. Oro por ustedes para que se levanten como líderes. Oro por ustedes para que abran sus casas, para que dejen de andar diciendo: es que es muy pequeño, es que aquí no cabe nadie, es que no tengo tiempo. Deje de darles excusa a Dios y deje que Dios use su vida para bendecir a otros.
La mayoría de hermanos o la mitad de los hermanos que están acá sirven, la otra, no quiero decir no sirven, están involucrados en el servicio de la iglesia. Así más claro, para que no se ofenda a nadie. Todos sirven para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero en febrero, ¿cuántos quieren hacer algo por Dios? Aunque sea un cartel, ¿sostenería usted por Dios, hermanos? Bueno, los que quieran, ¿ve? Porque no es a la fuerza tampoco. Pero en febrero hay un lugar en Los Ángeles donde hay una iglesia semi abandonada que me han dicho, así como tú levantaste esta iglesia, ¿por qué no levantas otra acá? Y entonces yo he estado orando, pidiéndole a Dios todo este año, y digo, estoy muy ocupado, y me ha dado la cuenta de algo, y mi esposa me lo ha dicho, es que tú terminas un proyecto y empiezas, ¿qué? Otro, o sea que siempre pasas, ¿qué? Ocupado. Y los hermanos me dicen, hermano, ¿está ocupado? Yo les digo, estoy hablando contigo, hermano. Amén, dime. Pero en febrero, después de la iglesia, ahí les voy a hacer un reto, ¿verdad? Nos vamos a ir a evangelizar a Los Ángeles, a ver cuántos quieren ir, cuántos dicen amén. Necesito 3, pero que sean buenos. 3, pero que no anden haciendo, ay, que muy lejos. 3, pero que vayan con todo, hermano. Así que esos que están ayunando, a ver si es cierto que ese ayuno que ustedes están haciendo este mes los cambia y los hace ser más humanos para ver la necesidad. Ya hicimos un servicio en ese lugar y crea que llegó gente el mismo día que abrimos las puertas. ¿Y cuándo van a volver a venir? Un día, porque no les quiero decir mañana y no llego. Y por eso es que yo oro que aquí se levanten otros líderes. Por eso es que oro para que ustedes se levanten y digan, yo voy a servirle a Dios y un día me voy a convertir en un pastor. En vez de estar pensando en hacerse más rico, piensa en servirle a Dios, pero hágalo por la gente para engrandecer el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que si usted no está incorporado en nada y no hace algo por Dios, tiene la oportunidad de ir conmigo ese domingo. Vamos a ir a tocar puertas, a dar flyers, hermanos, y a orar para que Dios levante a alguien para que pueda seguir haciendo su obra. Mi deseo es que usted le dé importancia al ayuno. Y usted viene este domingo para aprender una cosa: debo de ayunar. Nada es a la fuerza. Aquí no obligamos a nadie, no manipulamos a nadie, no le decimos si usted no ayuna se lo va a llevar el diablo, y si no se lo trae el diablo se lo lleva el demonio, y si no se lo lleva el demonio se lo lleva el primo. Eso sí quiero decirle. Si usted no le da importancia al ayuno, usted seguirá siendo el mismo cristiano. Como dice la Biblia, algunos que fueron salvos por la prueba de qué, hermano, del fuego, es decir, así como que van de anante van a llegar, ¿verdad? Pero es tiempo de volver a ayunar. Es tiempo de volver a orar como oraba antes. ¿Cuántos han sentido la presencia de Dios acá, hermanos? ¿Cuántos alguna vez han pasado de veras una media hora conectados con Dios, orando y que ni se dieron cuenta? ¿Cuántos aquí les ha pasado eso, hermano? ¿Cuántos acá han ayunado, han orado y han buscado la presencia de Dios y han pasado 1 hora y a veces hasta 2 horas y uno dice, wow, se fue el tiempo? Pero si usted es de aquellos, vamos a orar. Voy a tomar agua, ya voy a venir. Me cayó un texto. Ay, que me siento mal, hermano, fíjese. Nomás termina el culto, se le va todo. ¿Cuántos quieren volver a ayunar y a orar como lo hacían antes, hermanos? ¿Ya se les olvidó que fue Dios el que hizo el milagro por ustedes? Ya se les olvidó que fue Dios el que los sostuvo. Y sabe, si nosotros no ayunamos, nos va a costar aceptar la voluntad de Dios. Y cuando nos pase algo trágico, lo que vamos a hacer es renegar. Mire lo que pasó. Dice que cuando David vio a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había ¿qué? Muerto. Por lo que dijo David a su siervo, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó, ungió su rostro, cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová y adoró. O sea, ahora él había dado por finalizado
el ayuno, pero él seguía adorando a quién, hermanos, a Dios. No más que durante el ayuno, hermano, que David no se bañó todos esos 7 días, hermano. ¿Cómo habrán dado el David, hermano? Algunos que no se bañan acá porque dicen, no, ¿y para qué bañarse todos los días? Me desgasto, dicen unos. Escasa el agua, ¿verdad? 7 días. Quizás con el mismo ropaje. Durante 7 días él se dejó de preocupar por él para acercarse a Dios. Hermanos, y ayer que estábamos aquí 12, ya sentía yo que el Señor me hablaba en visión, hermanos. Pues sí, estar orando aquí con hambre, ¿verdad? Y uno dice, Dios mío, imagínense 7 días. 7 días, hermanos, buscando a Dios. Pero es que la pena era grande. El problema era grande. La situación que estaba viviendo no era fácil. Pero nosotros cuando tenemos problemas queremos resolverlos nosotros. Y entonces mire cómo este hombre, y este es el punto. Vaya, no ayunen. Cuando tengan problemas se van a enojar con Dios. ¿Y por qué Dios hizo eso, hermano? Viera yo todo lo que hice y después de todo lo que hice, mira cómo salió Dios. ¿Y quién ha dicho a usted que Dios tiene que hacer lo que usted quiere? ¿Y quién ha dicho a usted que las cosas tienen que ser como usted piensa? Y además, ¿quién ha dicho a usted que Dios está equivocado y que usted tiene la razón? Y la Biblia dice que se levantó y después vino a su casa y pidió y le pusieron pan. ¿Y qué, hermanos? Comió. O dijo, no, y el ayuno ya se acabó, hermanos. Ahorita estamos en ayuno, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Y un día de esto se va a acabar y entonces así, hermanos, le entramos a las carnitas. ¿Cuántos dicen amén, verdad? ¿Cuántos quieren que llegue ese día? No, ustedes no están ayunando, es mi hija que me están engañando. ¿Cuántos quieren que llegue ese día, hermanos? Y él dijo, miren, vaya, yo estaba ayunando para ver si Dios cambiaba lo que él ya me había dicho. Pero ya me di cuenta que Dios sigue pensando ¿qué? Lo mismo. Entonces, él aceptó la voluntad de Dios y dejó de estarle pidiendo a Dios lo mismo. Porque ya se dio cuenta que Dios no va a cambiar ¿de qué? De opinión. Usted tiene un problema. Ya sabe cuál es la voluntad de Dios. Busque a Dios para ver si Dios cambia de opinión. A lo mejor lo convence. Pero no crea que porque ayuna ni que por pase orando Dios va a cambiar de decisión si Dios ya le dijo lo que usted tiene que hacer y ya le explicó cuál es la voluntad y el propósito que Dios quiere hacer con usted. Aunque usted no lo quiera hacer, acéptelo. Porque no podemos pelear con Dios. Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Y tenemos que llegar a la conclusión y decir, hasta aquí, Señor. Ya intenté tanto, ya hice todo lo posible y no se puede. Así que yo me entrego a ti para que se haga tu voluntad y no la mía. Ahora, si usted no ayuna, se va a enojar conmigo, se va a enojar con su esposo, se va a enojar con todos. Y al final, no va a terminar nada bien. Entonces, oiga lo que dijeron estos hombres. ¿Qué es esto que has hecho por el niño? Viviendo aún ayunabas y llorabas y muerto él, te levantaste y comiste. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Mire qué dimensión tenía David sobre la vida después de la muerte. Que él se dio cuenta que su hijo ya había muerto. Y que como su hijo había muerto, ya nada podía hacer él por un muerto, ¿sí o no?
trágico que la gente hoy quiere hacer mucho por la gente que se muere. O sea, la gente una vez se muere, la Biblia dice que una vez una persona muere, después viene, ¿qué, hermanos? El juicio. No podemos hacer nada por la gente que está muerta. A veces, hermano, a uno lo invitan a un sepelio y le dicen, mire, venga a orar por él para que el Señor acepte el alma de esta persona allá en su santa voluntad. ¿Qué harían ustedes? ¿Se pararían ahí a predicar diciendo, damos gracias a Dios por este hombre que era bueno? Tenía 3 mujeres, pero usted sí era bueno este hombre. Lastimosamente el Señor se lo llevó y que el Señor lo tenga en gloria. Había matado 4. Y usted empieza a decir eso para que la gente no se sienta, ¿qué, hermanos? Mal. En el momento que diga, los adúlteros no entrarán al reino de los cielos como este, lo sacan de ahí, ¿verdad? No lo estoy mandando que vaya a condenar a nadie, solamente le estoy diciendo que uno no puede mandar al cielo a nadie. El que ya se murió y se murió sin Cristo, se le acabó la oportunidad, porque tuvo la oportunidad de arrepentirse y le dio la espalda al Señor. Así que ¿cuántos están vivos acá esta tarde? Usted tiene la oportunidad de pedirle perdón a Dios por sus pecados, de arrepentirse, de volver a Él, porque una vez usted muera, no hay salvación. David entendió eso y yo finalizo con eso. Dice, ¿para qué voy a ayunar? O sea, no es que el ayuno era malo, ya no iba a ayunar por eso. ¿Para qué? Hay gente que así es. Me acuerdo que alguien me decía, es que yo estoy ayunando por esa hermana y te hace caso. No, y ya te dijo que sí, es que no quiere. Y entonces pues, ayunando, pero ya le dijo que no la hermana y todavía sigue de necio. Búsquese otra. No, de que la vi me marcó. Ya le dijo Dios que no y la mujer también, entonces ¿para qué sigue de necio? David entendió, se murió mi hijo, no puedo hacer absolutamente, ¿qué, hermano? Ya lo pasado, ¿qué? ¿De qué canción se acuerdan? Ya estuvo. Ya no puede ir llorando usted por el pasado. Ay, es que yo me acuerdo cómo era antes. Ay, es que viera antes. Ya no se puede hacer nada, ya se murió. Ya se murió. Vi la historia de un hombre que su esposa murió de cáncer. Pero cuando su esposa murió de cáncer, él la seguía amando. Y por alguna razón se dieron cuenta que cuando ella se murió, escúcheme bien, él tenía muy buenos recuerdos. Y ella cuando se murió le dijo, cuando yo me muera, porque ella sabía que se iba a morir, pero es decir, tenía cáncer, pero no es de esas que se iban a morir y dejó de vivir la vida, sino que ella alegre seguía tomándose fotografías, se quitó el pelo, salía de la quimioterapia, seguía alegre disfrutando la vida. Así que el día que ¿se murió qué? Contenta, feliz. Pero dejó una carta. A los años este hombre encontró con quién casarse. Y yo vi en el programa que lo invitaron porque su esposa antes de morirse lo tenía todo preparado. Y finalmente él se casó con otra señora que tenía otro hijo y al final unieron los hijos de uno, los hijos del otro. Y esa mujer aceptó amar a los hijos de la difunta como sus propios hijos. Pero lo interesante para mí, escúcheme bien, es que la que se murió, escúcheme bien, le dejó, oiga bien, un paseo en Disneylandia a él, a todos sus hijos, a la mujer con los que se iba a casar para que se fueran a pasear. ¿Cuántos harían eso, hermano? Aleluya. ¿Por qué le está pegando? Cálmese. ¿Cuál es el problema? Si es una hipótesis, deje de estarle pegando. No es verdad. Pero lo que le estoy contando es verdad. Yo te mando a Orlando, Florida, mi esposa. Ya le dije. Cuando yo me muera, te casas, le digo. Voy a dejar la carta también por cualquier cosa.
Pero imagínense ese hombre. Y oiga, cuando yo vi la entrevista estaba llorando. Y después sacaron la foto con la que se casó. Y la señora bien contenta. Yo no creo que la señora estaba diciendo, ¿quién era la que se murió? Si ya se murió, hombre, dije lo que llore. Que llore, pues fue la esposa que tuvo antes, ¿sí o no? Imagínense la nueva. Ay, ya no me quiere más a mí, quería más a la que se murió. Ya se murió, ya no importa. Y yo no creo que él andaba en Disneylandia llorando por la que se había muerto. Cuando se fue, han de haber andado contento, ¿no? Tomándose fotografías con Mickey y todo. ¿Por qué llora usted tanto por su pasado? Ah, es que yo me acuerdo antes. Pues mire, Señor, ya eso no va a volver. No se puede volver el pasado. Tiene que vivir el presente. Porque la palabra del Señor, hermanos, dice que el Señor hace todas las cosas nuevas. Es decir, que Dios le ha perdonado y puede hacer todas las cosas nuevas. David había pecado, hermano, y él le reconocía y se había arrepentido. Pero él sabía que el culpable de lo que estaba pasando era él. Y quizás por eso él ayunó tan intensamente, porque lloraba y le decía, Dios mío, fui yo el culpable de que ese niño naciera, fui yo el culpable, fui yo el responsable. Y quizás por 7 días se mortificó, se lamentó, lloró, clamó, pidió, habló con Dios para que el Señor le perdonara y sobre todo tuviera misericordia de su hijo, que por causa de él había nacido como resultado del pecado. Pero ¿saben qué? Dios le dijo, no, se va a morir y así va a quedar porque así lo dije. Pero una vez David entendió eso, dijo, no, yo ya estuvo, yo voy a comer porque me puedo morir, me voy a bañar también, me voy a cambiar, me voy a enjugar mi cara y voy a seguir adelante. Así que sabe lo que Dios le quiere decir, lo que usted hizo antes, Dios ya se lo perdonó. Todo lo que usted ha vivido, Dios ya se lo perdonó. Es momento de aceptar la voluntad de Dios, seguir adelante, ver hacia el frente, porque el futuro es mejor que el pasado. Dese cuenta que Dios está con usted y Él le dará todo lo que usted necesita. Yo finalizo diciéndole a usted, si usted no le ha dado importancia al ayuno, désela ahora. Le será más fácil cambiar su carácter. Le será más fácil aceptar la voluntad de Dios. Le será más fácil aceptar el lugar donde vive, el carro con el que anda, la mujer que tiene, el esposo que tiene, los hijos que nacieron, el trabajo que tienen, hasta la iglesia donde viene cuando dicen amén. Pero si no ayuna, hermano, va a ser bien difícil, porque usted va a estar tan desconectado que ni siquiera va a poder distinguir lo bueno de lo malo, y a lo malo le llamará bueno y a lo bueno le llamará malo. Pero esta tarde yo le invito a usted a que se acerque a Dios en ayuno y oración, y que si usted realmente se quiere convertir y quiere que Dios lo cambie, no va a ser suficiente que pase acá al frente, va a ser el primer paso. El segundo paso es que empiece a orar, que empiece a dominar su cuerpo para empezar a ayunar, y entonces las heridas del pasado quedarán atrás, porque ahí las dejó Dios. La Biblia dice que Él lanzó al fondo de la mar todos nuestros pecados. No importa lo que haya hecho, matado a él, no importa lo que haya hecho, Dios ya lo perdonó. Es momento de ir hacia el frente y empezar una nueva historia caminando con Dios.